Ya vamos a contarles todo lo que hasta ahora se conoce a partir del anuncio de la Presidenta. Primero el regreso de una Presidenta que se la vio realmente bien, ya fuera del luto, cosa que también creo que hace bien. Y después, por supuesto, los anuncios. Anuncios que me parece que no terminaron. Y no terminaron. Y hoy me parece que se conoció, tal vez, el cambio. Todavía no se sabe quién lo va a reemplazar a Guillermo Moreno, pero sin duda termina de cerrar un cambio en lo que es parte del gabinete de gobierno marcadamente hacia lo económico. Guillermo Moreno es el funcionario todavía porque hasta el 2 de diciembre estará formalmente en su cargo, después irá como agregado comercial a Italia, a la Embajada Argentina de Italia. Guillermo Moreno es el funcionario del gobierno más cuestionado, claramente más cuestionado. Un funcionario que empezó junto con Néstor Kirchner en la Secretaría de Comunicaciones y después se estableció en la Secretaría de Comercio. Pasaron ministros de Economía, pasaron presidentes de Banco Central y él se quedó, se fue peleando con todos, pero siempre se sostuvo siempre al lado de Néstor Kirchner y al lado de Cristina Kirchner. Fue, sin duda, para el matrimonio Kirchner un funcionario muy leal, hasta que me parece que empezó a jugarle en contra del propio gobierno. Y en los últimos 2 años, Guillermo Moreno se convirtió tal vez en el funcionario leal al gobierno, pero que más daño le causó al propio gobierno. Y esto lo entendió la Presidenta Cristina Kirchner y entendió que si el cambio iba por lo económico, con un jefe de gabinete marcadamente volcado hacia los números, un ministro de Economía que en los papeles lo hacía, manejaba el Ministerio de Economía, pero que ahora formalmente lo va a hacer desde el nombramiento también, y un Lorenzino que va a quedar volcado a resolver el frente externo necesario y fundamental para la Argentina. Era imposible esta convivencia con un funcionario como Guillermo Moreno. Me parece, insisto, que es de las noticias, de las mejores noticias que puede el gobierno mostrar hoy hacia el público, si quieren, hacia el mercado, hacia el sector empresario, después de una elección que no le fue bien al gobierno y que esta termina de cerrar la reacción post-elecciones. No sabemos, por supuesto, quién lo va a reemplazar. Imaginamos que va a ser una persona que va a estar en línea con Kicillof y con Capitanich, que va a ser en definitiva quien maneje el gabinete y quien seguramente también oriente la parte económica junto con el ministro nuevo de Economía. Pero el cargo de Moreno es central, porque el secretario de Comercio, hasta ahora al menos, vino manejando, por ejemplo, la importación. La importación que es necesaria en la Argentina y en cualquier país del mundo, el comercio exterior es fundamental. Y vos para producir en la Argentina necesitas enorme cantidad de artículos importados. Para poder producir acá, para generar empleo y generar divisas, necesitas importar. Y Moreno en la última parte se convirtió en un freno a esa producción en muchos casos. Me parece que el mensaje del gobierno de la Presidenta es, en primer lugar, hay una delegación que no había antes. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con, por supuesto, la operación que tuvo que atravesar la Presidenta. Me parece que tiene mucho que ver con la presión de los hijos, después de haber perdido un padre en plena carrera política, en plena presión política, y una Presidenta que hasta ahora no delegaba y creo que empieza a poner un jefe de gabinete fuerte, saca una pieza muy conflictiva del gobierno y esto de alguna manera despeja, al menos momentáneamente, el clima político. Moreno era un problema político del gobierno, ya no económico. Por supuesto que fue económico, pero se convirtió en un problema político. Ahora, por supuesto, hay que esperar medidas, hay que esperar hacia dónde enfoca el gobierno. Ahora vamos a contar, porque hay preguntas, por ejemplo, sobre el tema turismo, y estamos sobre las vacaciones, te vamos a contar qué es lo que puede pasar, porque hay ya comunicados entre las propias agencias de turismo con algunas medidas momentáneas hasta conocer, en definitiva, las medidas finales que va a tomar el gobierno. Me parece que es una muy buena señal la salida de Moreno. Insisto, va a Italia, yo creo que premiado, un premio a la lealtad, no pasó así con todos los funcionarios que han atravesado por el gobierno, y despeja el camino a un rumbo que seguramente va a ser el mismo, pero con
correcciones necesarias si se quiere llegar al 2015 con poder para nombrar un candidato a presidente. Porque en el fondo, Cristina Kirchner es política y como todo político no quiere perder por más que no sea candidata. Y es política que lidera un espacio que quiere que trascienda el 2015. Y en este camino, así como se perdió la elección del 2013, el 2015 iba a ser una derrota segura. Los cambios, en definitiva, son cambios necesarios. Ahora, vamos a esperar, por supuesto, qué es lo que va a venir. Es muy probable que mañana, dicen que una vez que asuma, Kicillof puede llegar ya mañana va a hablar Kicillof en el cine que hay en el Ministerio, microcine que hay en el Ministerio de Economía. Yo te iba a empezar comentando para cerrar por lo menos por mi parte el tema Moreno, una conversación que yo escuché y que él me permitió que luego yo la cuente, que lo pinta a Moreno y que guarda, yo te voy a contar esto y va a haber gente que le va a parecer bien lo que te voy a contar y gente que le va a parecer terrible, es muy raro, ¿sí? Durante muchos años Moreno no fue el responsable de la inflación porque Moreno no manejaba la macroeconomía, que es lo que te genera la inflación, ¿sí? Pero sí manejaba la distribución de los precios internos. ¿Por qué? Porque él se relacionaba de manera muy fuerte e imperativa con las empresas. Entonces yo escucho una conversación entre Guillermo Moreno y Mastelone, el dueño de la empresa Serenísima. Sí, Pascual Mastelone. El dueño de la Serenísima, por teléfono, le dice, mirá, yo necesito aumentar la leche en sachet, la más barata, un 15%. Imposible, le dice Moreno. ¿Sí? No, pero mirá, si yo no lo aumento voy a perder 40 millones de pesos por mes, una cosa así, ¿sí? Le dice, no, mira, la leche la vas a aumentar un 3%. Pero entonces voy a perder 35 millones. No, yo te lo voy a hacer recuperar. A ver, voy a agarrar la lista de precios. Esperá, tenía la lista de precios, ¿no? De la Serenísima la tenía ahí, Moreno. Dice, a ver, agarrá eso que tomás para ir al baño. ¿Cómo se llama? Dice, Activia. Sí, la Activia. Eso. Aumentalo un 30%. No, le decía, eso queda muy caro. Si ya me lo hiciste aumentar un montón de veces. Nada, dale, que igual se vende, la gente tiene que ir al baño, consume igual. Subí 30%. ¿Cuánto tenemos con eso? Y ahí dices, 1,5 millones, no se vende tanto ese producto, ¿no? Y, a ver el otro, ese para el resfrío, ¿cómo se llama? Ese Actimel. Ese, subímelo un 50%. No, 50%, dice. El Actimel cuando salió valía un mango, terminó a 15 pesos, sí. ¿viste? Entonces venía la botellita chiquita un peso. Le cargaban todo al Actimel, ¿viste? El queso es el que tiene olor, ¿cómo se llama ese, no? Y fue subiendo, hasta que llegó a los 40 palos que le pedía Mastelone. ¡Pum! ¿Cuál es la anécdota de todo esto? La moraleja, ¿cuál es? Que estaba haciendo una transferencia de recursos, Moreno. Estaba diciendo, vos que sos pobre y tomás la leche más barata, no te voy a subir nada. Pero alguien lo tiene que pagar, claro, eso. Obviamente. ¿Quién lo paga? La clase media que consume los otros productos. En eso interfería mucho en los precios Moreno. Ya te digo, podés estar diciendo, mirá qué bueno Moreno, cómo ayudaba a los pobres, o podés estar diciendo, Moreno rompió todos los precios internos y ahora va a haber que recomponerlo eso. ¿Sí? Pero esa era la forma en que operaba Moreno. En el caso de los precios, Antonio, digo, a ver, para alguien que imagina una economía básica, los precios es la única información que tiene un empresario para saber dónde tiene que invertir. Si vos tenés mucho consumo de un producto, ese precio que te va llegando, esa demanda, se transforma en una suba de precio. Ahí tiene que invertir el dinero para que sea rentable, para que sea eficiente. Si vos rompés eso, que fue lo que rompió Moreno, entre comillas, se te hace una economía difícil de manejar y sobre todo poco intuitiva para cualquier empresario. Moreno fue muy respetado por la presidenta y por Néstor Kirchner porque pudo con empresarios con los que nadie podía en la Argentina, los dueños de la Argentina, los de siempre, que algunos se han cargado de gobiernos o han estado con la dictadura, Moreno pudo con ellos. Igual Moreno hizo mucho daño en cosas que son fundamentales. El INDEC, yo supongo que Pipi Colombo tendrá que estar renunciando mañana, ¿no? Me parece que... Ayer. Claro, debería haber renunciado antes, pero me imagino que mañana estará presentando la renuncia. El INDEC es fundamental. El Instituto de Estadísticas y Censo de cualquier país, un instituto de estadísticas serio, es fundamental. Porque además es donde miran los empresarios y los grupos extranjeros fundamentalmente cuando hacen planes de inversión. Vos mirás las estadísticas oficiales, porque si no, no tenés. Digo, no hay ningún privado que tenga la posibilidad de generar una infraestructura tal como el Estado para poder hacer un relevamiento de todas las estadísticas. Cuando vos rompés las estadísticas y rompés los datos básicos para invertir, y además te quedás sin estadísticas serias para definir una política sanitaria, una política alimenticia, digo,
todo lo que significa como Estado la intervención en el bienestar de la gente, lo tenés que hacer con estadísticas. Y el INDEC se rompió. Y eso es de lo peor que hizo, me parece a mí, Guillermo Moreno. La salida de Moreno además te indica que vos volvés a tener un ministro de Economía tradicional. El último creo que fue Labaña. Sí. Es decir, un ministro que realmente está por arriba de todos los secretarios y que él es el que va a decidir el plan económico y va a manejar todas las variables. Un plan económico tiene muchas variables que vos tenés que poner la junta, ¿no? Tasa de interés, tipo de cambio, emisión, gasto, qué sé yo. Si toman decisiones un equipo, como veíamos 5 personas sentadas que eran pares, es muy difícil ponerse de acuerdo con eso. Si vos tenés un ministro, tenés más posibilidades de que esos números se equilibren. Y una de las cosas que vos podés lograr, si lo haces bien, no quiere decir que se haga bien, es una posibilidad, es ir disminuyendo la inflación. Cuando vos todas esas variables las realineás. A ver, todo esto, lógicamente, se tiene que alinear y tiene que plasmarse en medidas. Me parece que el escenario que se está generando es un escenario bastante positivo, bastante mejor que el que había hace una semana atrás, donde tenés una presidente que el mensaje inicial de la Presidente fue en un tono muy tranquilo. Yo hago mucho hincapié en el tema modos, en el tema tonos, porque para mí es muy importante. Para mí las formas son muy importantes y justamente Moreno estaba entre las formas que no servían, siempre formas bastante agresivas. Claro, tal vez es necesario en algunos sectores plantarte y tener estas formas, pero la verdad que no son las formas que hacen bien. Me parece que el escenario es más que interesante. Vamos a ver qué medidas vienen, porque lógicamente si no tomas ninguna medida, la inflación continúa, la emisión continúa, y vos necesitas que esto cambie para poder poner un país más normal, digo, para tener un país que en algún momento vaya a un cambio único, donde puedas ahorrar en pesos si querés y el peso tenga valor, donde puedas ahorrar en dólares si querés y no te lo prohíban. Digo, esto es un país normal. A eso hay que ir. Me parece que ahora hay que prestarle mucha atención a las medidas que van a venir. No sé si medidas fuertes, no sé si será una, dos o a lo largo de todo este mes, veremos. Creo que mañana van a empezar. Insisto, la salida de Moreno es sumamente tranquilizadora para el escenario que hay y para lo que se viene. Esperemos que lo sepan utilizar. Hoy hablaban, Antonio, con algunos empresarios, me decían que, o sea, la primera lectura es positiva, digamos. Sí, y sin es positiva duda. desde el punto de vista de alguien que tenía que relacionarse con Moreno, tenía que pautar, como dice Roberto, los precios, tenía que discutirlo, sufría cierto maltrato, cierto no, un gran maltrato, y esto sucedió durante muchos años. La pregunta que uno deja es, ¿Moreno actuaba solo, no tenía un aval, no tenía un área desde el punto de vista de la autonomía que ejercía en la economía? Da la sensación de que sí. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, obviamente, ayer lo comentábamos, ¿te acordás? Dijimos, bueno, si sube Kicillof, es evidente que habló con Cristina de Moreno, digamos, porque Moreno ocupaba un sector muy relevante, como era el sector de los precios, también del comercio exterior y por ende de lo que es la balanza de pagos. Me parece que puntualmente en el caso de la salida de Moreno construye más poder para Kicillof, por un lado, desde el punto de vista de alguien que tiene hoy el dominio o la visión plena de la economía y no hay nadie ahí que interfiera. Vamos a ver si Kicillof puede construir un puente con el empresariado. Si no, es responsabilidad de Kicillof.